If I ask a Jehovah's Witness today, when did Christ invisibly return? Si yo le pregunto a un testigo de Jehová hoy, ¿cuándo fue que vino Jesucristo, regresó Jesucristo invisiblemente, invisibly, right? Invisibly. Invisiblemente. And you Jehovah's Witnesses that are watching this already answered it in your head. 1914. Y ustedes, testigos de Jehová, ya contestaron esta pregunta en su cabeza. Dicen, el año 1914. I'd like to ask my Jehovah's Witness friends, has it always been 1914? Yo le quiero preguntar a mis amigos testigos de Jehová, ¿siempre ha sido el año Jehovah's Witnesses 1914? don't know that they taught that Christ came in 1874. Wow, muchos testigos de Jehová no saben que la sociedad enseñó que Cristo regresó en el año 1874. See, they taught that Jesus' invisible presence was 1874. Ellos enseñaron en el principio que la presencia invisible de Jesucristo comenzó en el año 1874. They taught this for a long time. Ellos enseñaron esto por mucho tiempo. Can you hold up that other book first? And then I'll get a close up so they could see it. Ese es el libro donde enseñaron que Jesucristo regresó invisiblemente en el año 1874. Okay. There are so many books I could pick for an example for this. Hay muchos libros para agarrar ejemplos de esto. I'm only going to show two more Nomás les voy a enseñar dos más. because we could make this whole video just on 1874. Porque podemos hacer todo este video solamente en el año 1874. But this quote here is, I think, particularly good. Pero esta cita aquí se me hace que es una cita buena. The scriptural proof La evidencia escritural is that the second presence of the Lord Jesus Christ es que la segunda presencia del Señor Jesucristo began in 1874. comenzó en el año 1874. Did you Wow. hear what that said? Scriptural proof. Yeah, ¿escucharon lo que dijo? Dice que las escrituras es evidencia de las escrituras. This is the book Prophecy written by Judge Rutherford. Este es el libro Profecía escrito por el juez Rutherford. What year is that one? 1929. Del año 1929. Let's go 11 years later. Vamos ahora a 11 años después. 1940. Harp of God. El arpa de Dios. Also written by Judge Rutherford. También escrito por Judge Rutherford. Now, he wrote this book originally in 1921, Él escribió este libro originalmente en el año 1921. but they reprinted it many times. Pero lo reimprimieron varias veces. This one here shows us it was printed in 1940. Este que está aquí nos enseña que fue reimprimido en el año 1940. And so, what does it say? It said, the time of the Lord's second presence dates from 1874. Wow. Este dice, el tiempo del Señor de la segunda venida de la presencia se data al año 1874. 1940. Esto se dijo en el año 1940. Do a quick calculation in your head. Haga una calculación matemática en su mente. The first watchtower was printed in 1879. La primera atalaya se imprimió en el año 1879. Here we are in 1940. Aquí estamos en el año 1940. For decades, they were teaching 1874. Por décadas estaban enseñando su sociedad que la presencia, el regreso de Jesús era en el año 1874. So here's what Pastor Russell said in 1891 about 1914. Y esto es lo que dijo el pastor Russell en el año 1891 de 1914. That the deliverance of the saints Que dando a los santos must take place tiene que tomar lugar. sometime before 1914 is manifest. Que es manifiesto que va a ocurrir antes del año 1914. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Deliverance of the saints before 1914. Cuando se entregan a los santos antes del año 1914. So when I share this with my Jehovah's Witness friends, Cuando yo comparto eso con mis amigos testigos de Jehová, I read it, lo leo, I look around, me fijo, I say, we're all here. todos estamos aquí. This didn't happen. Esto no pasó. And I quote Deuteronomy 18:20 through 22. Y cito Deuteronomio 18 del 20 al 22. If a prophet speaks a word Si un profeta dice una palabra and the thing he said does not come to pass, y la cosa que él profetizó no se cumple, he's a false prophet. es falso profeta. There's a long time Christian apologist, Hay un apologista cristiano, Walter Martin.
Walter Martin. Oh, yeah, we know Walter Martin. And I was listening to Walter Martin Y yo lo estaba escuchando probably 15 years ago, como 15 años and he made this statement. y él hizo esta declaración. He said, I love false prophets A mí me gustan los profetas falsos because they write books, porque escriben libros and we can find them, y los podemos encontrar and we can have them, y los podemos tener and we can show y them. les podemos enseñar. And that is so true. Y eso es muy verdad. Here is a book Aquí está un libro with a false prophecy con in it. una profecía falsa en él. The saints weren't delivered in Los santos 1914. no fueron entregados en el año 1914. So what did the Watchtower do when this failed? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Watchtower What- cuando what esto do you falló? think? ¿Qué creen que hizo la Watchtower cuando esto no se cumplió? Wow. So let me show you. These, Déjenles enseño. don't they look the same? No se ven igual, Ah, but don't be deceived. pero no se han engañado. They are not the same. No son igual. Do you remember what you read? ¿Se recuerda lo que leyó? The deliverance of the saints must take place before 1914. Recuerden que acabamos de leer que los santos iban a ser entregados en el año 1914. So what did the Watchtower do when that didn't Pero happen? ¿qué fue lo que hizo la sociedad Watchtower cuando eso no se cumplió? They changed their books. Wow, cambiaron el libro. Here's what they say now. Oh, esto es lo que dicen ahora. The deliverance of the saints El entregamiento de los santos must take place tiene que tomar lugar. very soon after Oh my 1914. goodness. Tiene que tomar lugar después del año 14. This one said before 1914. Oh, my goodness. This is after Wow. 1914. Este dice que va a tomar lugar en el año 1914 y el mismo libro después lo cambiaron para decir que esto va a ocurrir después del año 14. Wow. That is just pure deception. Eso es nada más que pura decepción. I'll show you more examples. Le vamos a dar más ejemplos. Wow, it's heavy duty stuff. Esto es cosa muy pesada esto. Here's two more volumes, Studies in the Scriptures. Aquí están otros 2 volúmenes de estudios en la escritura. Now, Studies in the Scriptures had different covers. El estudios en las escrituras tenían diferentes pastas de los libros. This one they called the Book and Lamp because it has a book and lamp on it. A este le llamaban el libro y la lámpara porque tiene una lamparita aquí. This one here they call the Winged Globe. A esta le llamaban el mundo con las alas. These are the same book, just with different covers. Estos son los mismos libros solamente con diferentes pastas. So let's look at page 101, Vamos a ver la página 101, where the Watchtower is predicting Armageddon. donde la Watchtower predice el Armageddon. It says that the battle of the great day of God Almighty, Que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Revelation 16:14, Apocalipsis 16:14, which is Armageddon, que es Armageddon, which will end in AD que 1914. va a terminar en el año 1914. Armageddon will end in 1914. Armageddon va a terminar en el año 1914. It says with the complete overthrow of Earth's... Complete overthrow, right? Aquí dice que el cumplimiento, todo se va a tomar en control de toda la tierra en el año 1914. Wow. So what happened when 1914 didn't happen? ¿Y qué pasó cuando el año 1914 no pasó? They changed the books again. Cambiaron el libro otra vez. Look at this, Studies in the Scriptures. Vamos a ver estos estudios en las escrituras. And that the battle of the great day of God Y Almighty, que la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, Revelation 16:14, Apocalipsis 16:14, which will end in 1915. wow, que va a terminar en el año 1915. They just changed the date. Nomás cambian It's las fechas. Still Studies in the Scriptures, they Wow. changed the date. Cambian los estudios de las escrituras, solamente cambian lo que imprimieron para ocultar la profecía falsa. De hecho, Can we or should we ever trust anything off this press? ¿Podemos o deberíamos de tratar cualquier cosa que se imprime de esta empresa? No, No se puede. it's deception. Es pura decepción. Millennial Dawn, El libro Millennial Dawn, Volume 3. el volumen 3. Remember, this became Studies in the Scriptures. Recuerden que esto This is se the hizo, original one printed in 1891. esto se hizo después de estudios en las escrituras. Este se imprimió, what year? 1891. En el año 1891. But before 1914, let me talk quickly about 1910. Ok, pero antes del año 1914, déjame hablar un poquito del año 1910. What do you Jehovah's Witnesses know about the expectation of 1910? ¿Qué ustedes, testigos de Jehová, saben de lo que esperaban para el año 1910? Unless you have this book, you don't know about it. Al menos que tengan ustedes este libro, ustedes no van a saber. Here's what your pastor Russell wrote in Aquí, 1891. aquí es lo que su pastor Russell escribió en el año 1881, 1881, 1891. 1891. 1891. We may well accept
podemos aceptar as correct the testimony como correcto el testimonio of the Great Pyramid, de la gran pirámide, that the last members que los últimos miembros of the body del cuerpo or bride of Christ o la esposa de Cristo, will have been tested que ya ha sido aprobada and accepted y aceptada, and will have passed beyond the veil y que ha pasado el velo before the close of 1910. antes del cerramiento del año 1910. The members of the body of Christ will pass beyond the veil Los miembros de la esposa de Cristo van a pasar el before the velo close of 1910, antes de que se cumpla el año 1910. according to the testimony of the pyramid. Según el testimonio de la pirámide. Pyramids. Las pirámides. We are going to talk about pyramids. Wow, vamos a hablar de pirámides también. So, page 342. Entonces la página 342, More about 1914. más del año 1914. Wow. This is heavy. Here we have a paragraph Aquí tenemos un parágrafo which has measurements from the Great Pyramid in Egypt. que tiene las medidas de una gran pirámide en Egipto. And one of those measurements is this: Y alguna de esas medidas es esto. 3,416 inches, 3,416 pulgadas. where Pastor Russell takes the measurement of one of the passages of the pyramid in inches, Donde el pastor Rosa toma la medida de algunos pasajes de entre la piramidad como and las, then las he pulgadas. says an inch equals a year. Y él dice que cada pulgada equivale a un año. He goes through these calculations Hace todas estas calculaciones and says y dice, that the pyramid witness y luego después dice que el testimonio de la pirámide, that the close of que 1874 cuando termine el año 1874, was the beginning of the time of trouble. era el principio de los tiempos de problemas. See, Pastor Russell liked the Great Pyramid in Egypt. Al pastor Rosso le gustaban mucho las pirámides en Egipto. He actually went there in 1910. Y él fue para allá en el año 1910. And he got his tape measure and he was measuring the Wow, passages. y él fue y él midió estos pasajes de la pirámide. And so through his calculations, he Entonces- came to 1874 as a time of trouble. Wow, entonces, por medio de esas calculaciones, él sacó la conclusión que el tiempo de problemas iba a ser el año 1874. 1874. 1874. Because he measured this one passage of the pyramid. Porque él midió un pasaje de la pirámide It was 3,416 inches. porque era 3,416 pulgadas. So I have a miracle for you. Tengo un milagro para ustedes. The Great Pyramid, La gran pirámide it grew. creció. Can you believe that? ¿Pueden creerlo? Here we have same Millennial Dawn, same volume, Aquí tenemos el mismo libro, but printed later. pero imprimido después. See, they got rid of 1874. Wow, cambiaron el año Now the Watchtower 1874. believes in 1914. Ahora la sociedad cree en el año 1914. But Pastor Russell measured the Great Pyramid Pero el pastor Russell midió la pirámide and came up with y 1874. salió con el año 1874. So how do we get to 1914 Entonces, now? ¿cómo sacamos el 1914? I know we increased the Great Pyramid by 41 inches. Yo sé, hacemos la pirámide más grande. Look at this. Vamos a ver esto. He says, talking here about the measurement of the Great Pyramid, he says, we find it to be Encontramos que es 3,457 inches. 3,457 pulgadas. This calculation shows Esta calculación AD simula, 1915, enseña que el año es 1915, marking the time of trouble. que el cual marca los tiempos de problemas. The pyramid grew 41 inches. La pirámide creció 41 The pulgadas. time of trouble changed from 1874 to 1915. Wow, los tiempos de problemas cambió del año 1874 al año 1915. Should you believe anything printed off this printing ¿Debería creer press? usted cualquier cosa que está en estos libros, en estas publicaciones? This is just deception. Esta es pura decepción. Y cambiaron. Wow. Wow. The pyramid increased 41 inches. Now, Or I the- think that's news to Egypt. Or the ruler shrank. Right. La pirámide creció, se le hizo más pequeño la medidora que usó, pero esto es obvio. You can't erase this. This is You can't erase esto no it. se puede borrar. You can't erase this. A prophet said this. Un profeta dijo esto. They're lying to you. Les están mintiendo. So in this book, En este libro there's lots of charts and drawings. hay muchos dibujos y muchos diagramas. This is the Great Pyramid. Este es un dibujo de la pirámide grande. So
What do you think, Jehovah Witness? ¿Y qué es lo que creen testigos de Jehová? Was Pastor Russell sitting around doing... This book is full of drawings like this from the Great Pyramid. Este libro está lleno de pirámides, de dibujos de la pirámide. This is a Watchtower book. It's a Watchtower Este book? es un libro de la sociedad. No, he wasn't sitting around making drawings. No, no estaba sentado haciendo But he was dibujos, copying drawings. pero sí estaba copiando dibujos. Look at this book, Jehovah Witness. Miren este libro, testigos de Jehová. The Divine Plan of the Ages, El plan divino de la edad, as shown in the Great Pyramid. como demostraban las pirámides grandes. Your pastor had an affection for the Great Pyramid. Su pastor tenía una afección hacia las pirámides grandes. Here's that same picture again. Miren, aquí está el mismo retrato, la misma foto de la pirámide. So where did he get it from? ¿Y de dónde la agarró? He got it from this book. La agarró de este This is libro. not a Watchtower book. Este libro no es de la sociedad This is Watchtower. by a guy named Piazzi Smith, Este es de una persona que se llama Piazzi Smith. 1874. 1874. What's it called? Our Inheritance in the Great Pyramid. Nuestra injerencia en la gran pirámide. Does this picture look familiar? ¿Se ve este dibujo igual? Pastor Russell El pastor Russell. Hold it up. El pastor Russell copied all these pictures copió todas estas fotos from this guy's book. del libro, de este libro, de esta persona. Copied him. La copió exactamente. All the pictures almost all of them that are in here, Casi todas las are fotos in que están here. aquí están en el libro de este libro de la sociedad. because Pastor Russell believed the pyramid was divine. Porque el pastor Russell creía que la pirámide era divina. Wow. Okay. Remember, he measured the Great Pyramid ¿Se acuerda que miramos que dice que midió que and es- said que 1874. el año 1974 Well, we'll change that to 1915. ahora lo vamos a cambiar para el año And the 1915. pyramid grew 41 y luego inches. creció la pirámide 41 pulgadas. Matter of fact, Pastor Russell loved the Great Pyramid so much, De hecho, al pastor Russell le gustaba tanto la pirámide he has a huge pyramid right next to his grave in Pennsylvania que today. hasta este día tiene una pirámide junto de su tumba Have you seen en it? Pennsylvania. I've seen it in pictures. You can see it in Yo pictures. lo he visto en retratos. Ajá. So your prophet Entonces su profeta believed that the Great Pyramid creía que la gran pirámide was divine, fue de origen divino. and by measuring its passages, Y por midiendo los pasajes, we could predict Armageddon. podemos predecir el Armageddon. We should be laughing, Deberíamos estar riéndonos. but this has eternal Pero consequences si no fuera porque eso tiene consecuencias eternas, because people believe this. porque las personas creen esto. This false prophet, Pastor Russell. Este falso profeta, Pastor Russell. Wow. So 1914 has a long history. Así que el año 1914 tiene una historia muy larga. Jehovah's Witnesses now believe that it's Christ's invisible presence. Los testigos de Jehová hoy creen que es la presencia invisible de Jesucristo. 1914 has been the subject of many changes here recently El año 1914 ha sido el tema de muchos cambios hasta aún recientemente. because the Watchtower used to believe Porque la sociedad creía that the generation who saw the events of 1914 que la generación que miró los eventos del año 1914, would still be alive que todavía iban a estar when vivos Armageddon would come. cuando comience Armageddon. Here we are in 2018. Ya estamos en el año 2018 That generation is long gone. y esa generación ya terminó. ¿Desde cuándo? How old would they be, roughly? Oh, they would all be well over 100 plus years old now. Por la mayoría deben ser todos más de 100 años, fácil. Here's what the Watchtower said in 1984. Es lo que dijo la sociedad en el año 1984. 1914, En el año 1914, the generation that will not pass away. la generación que no va a pasar. Wow, there But you they go. did. Pero sí se pasaron. Here's what the Watchtower said. Esto es lo que dijo la sociedad. Jehovah's prophetic word La palabra de Jehová profetiza. Esta es la profecía de Jehová, Jehovah's prophetic word, ¿ok? through Christ Jesus, Por medio de Cristo Jesús, this generation of 1914 esta generación del año 1914 will by no means pass de away ninguna manera va a pasar until all things occur. hasta que todas estas cosas ocurran. Wow. Whose prophetic word? ¿De quién era esta profecía, esta palabra profética? Jehovah's prophetic La word. palabra de Jehová. Jehovah made a mistake. Hizo un error Jehová. Jehovah, maybe he was sleeping. A lo mejor estaba durmiendo Jehová. Or, this is not Jehovah's It organization. is not Jehovah's organization. Esta no puede ser la No. organización de Jehová. Jehovah doesn't make mistakes. The Watchtower knew this generation was passing and Armageddon was not coming.
La sociedad sabía que esto iba a pasar y que no se iba a llegar el Armageddon. They knew. Ellos sabían. So what does the Watchtower do? Pero ¿qué es lo que hace la sociedad? They do what they've always done. Hacen lo que siempre han hecho. We're going to issue new light. Vamos a dar nueva luz. We're not going to tell you. No le vamos a decir. Sometimes they hint to it. Algunas veces sugieren de Sometimes they eso. just change it. En otras ocasiones solamente lo cambian. Here's two Awake magazines. Aquí están dos revistas de despertar. Those of you that have been in the Watchtower for a long time Ustedes que han estado en la sociedad por mucho tiempo, know that you used to publish this twice every month. ustedes saben que esto se publicaba 2 veces al mes. So here's October 22, Aquí está octubre 22 1995. del año Then the 1995. very next magazine, Y luego la November otra 8th, era 1995. noviembre 8, 1995. So the Awake magazine Entonces la revista Despierta used to say this decía esto in every magazine. en todas las revistas. This magazine Esta revista builds confidence se basa en hace confianza in the Creator's promise en la promesa del Creador of a peaceful de una generación nueva de paz y seguridad before the generation antes de la generación that saw the events que miró los of eventos 1914 passes away. antes que vean que pase el año So 1914. the purpose los of this eventos. magazine, Entonces el propósito de esta revista it's the Creator's promise. es la promesa del Creador. Who's the Creator? ¿Quién es el Creador? It's God Jehovah, right? Es Jehová, ¿qué So no? it's Jehovah's promise Entonces es la promesa de Jehová that the generation of que 1914 la generación del año 1914 will not pass away que no va a pasar until Armageddon comes. hasta que se cumpla Armageddon y They venga. published this for years. Esto lo publicaron por años. This was the last time that was ever published. Wow, esta es la Because última vez que This publicaron esto. magazine came out, Porque después salió esta revista and we find that statement has been changed. y vemos que esta sección la han cambiado. This usually came out in all of them, the little statement. Yeah. This one used to come out in all of them. Ok, esta frase que les leímos aquí salía en todas las revistas Awake antes Then they changed y it después lo cambiaron to this. a esto. This magazine builds confidence Esta revista hace confianza in the Creator's promise en la promesa del Creador of a peaceful read the whole sentence because I have to read backwards. of a peaceful and secure new world De un mundo de paz y seguridad that is about to replace the present wicked, lawless system of things. que va a reemplazar un sistema de maldad y sin ley. Where is the Creator's promise here about the generation of 1914? ¿En dónde está aquí la promesa del Creador de la generación del año 1914? gone. Está fuera, ya no está allí. They don't mention that. Wow. We saw earlier how they changed studies in the scriptures. Vimos anteriormente cómo cambiaron estudios en las escrituras. 1914 to 1915. Del año 1914 The al año pyramid grew 41 1915. inches. La pirámide creció 41 They pulgadas. keep manipulating their literature. Siguen manipulando su literatura. So, wow, let me just grasp this here. So, all the Awake magazines, they were saying that the generation of 1914 would not pass. Yes. Todas estas revistas, cuando salían antes, decían que el creador, Jehová said that, que Jehová dijo que la generación del año 1914 no iba a pasar. Lo cambiaron y ya no ponen la promesa de Jehová. Then they don't have the promise of Gone. Jehovah. That La promise quitaron. is, the Creator's promise is gone. La promesa del creador la quitaron y ya no I'd lo like to mencionan. ask Jehovah Witness, Wow. who deleted the Creator's promise? Yo quiero preguntar a un testigo de Jehová, ¿quién se atrevió a cambiarle la promesa del creador? Who in the Watchtower organization removed the Creator's promise? Wow, ¿quién es ese en la sociedad Watchtower que se atreve a mover la promesa del creador? Wow. It doesn't stop here. Pero no para aquí, amigos, esto continúa. Wow, I mean, you're a false prophet from the first strike. Ya eres un falso profeta desde la primera. So this is November of 1995. Este es noviembre del año 1995. Here's the Watchtower from November 1st, Aquí 1995. está la atalaya del noviembre 1, A 1995. lot of changes happened in 1995. Muchos cambios ocurrieron en el año 1995. Hold that up so they can see the image. So there you go. 1995. Page 19. En la página 19. We're going to read here New Light. Vamos a leer aquí lo que le llaman ellos nueva luz. Yes, the complete triumph of Messiah's kingdom is at hand. Sí, el reino mesiánico está a punto de llegar. Is anything to be gained then by looking for dates ¿Podemos lograr algo, ganar algo por mirando las fechas? or by speculating about the literal lifetime of a generation? ¿O por hacer especulaciones del tiempo de vida de una generación? Far from it. Lejos de eso.
You see what they just did here? ¿Ven lo que lo que acaban de hacer? No longer are you supposed to look at the lifetime of a generation. Ya no deben de ver ahora el tiempo de vida de una generación. This Wow. one paragraph right here Un parágrafo que está aquí just rewrote decades of Watchtower doctrine. acaba de rehacer décadas de doctrina de los testigos de Jehová de the Watchtower. Yeah, because they used to base it on generations. Porque antes lo basaban en generaciones, pero con esto, con un solo parágrafo, ya borraron la idea de generaciones. And the only reason they do it is because they failed on the generation of 1914. Is that correct? Right, because remember, in 1984, it was Jehovah's prophetic word. Yeah. La única razón que lo hicieron es porque la generación de 1914 no se cumplió. Oh my goodness. Now it's gone. Y ya no está. Now we aquí. go to Wow. 1925. Ahora vamos al año 1925. They started this campaign in 1920. Ellos empezaron esto en el año 1920. Here's a Watchtower magazine, October 15th, 1920. Aquí está una revista de la Watchtower, octubre 15 del año 1920. When the subject was first announced, Cuando este tema primeramente fue anunciado, the British Brethren, los hermanos de Britania, following their usual course of conservatism, siguiendo su modo normal, stated it thus: dijeron así: millions now living may never die, pudiera ser que millones viviendo hoy no mueran, but now you can hear every one of them say, pero ahora los puede oír a cada uno de ellos decir: millions now living will never die. millones hoy viviendo no van a morir. They started a campaign in 1920 called Millions Now Living Will Never Die. Aquí es donde comenzaron con la idea que millones hoy viviendo no van a morir. So here's a book printed in 1920. Y aquí está un libro imprimido en el año Millions 1920. Now Living Will Never Die. Millones hoy viviendo no van a morir. And this is what it says. Y esto es lo que dice: There will be a resurrection of Abraham, Isaac, and Jacob, va a haber una resurrección de Abraham, Isaac y Jacob and other faithful ones of old, y muchos otros fieles de los tiempos antiguos, and that these will have first favor. y estos van a tener el primer favor. We may expect 1925 to witness the return of these faithful men of Podemos Israel. esperar que en el año 1925 va a ser el regreso de estas personas fieles de Israel. We may expect 1925 to see the resurrection of Abraham, Isaac, and Jacob. Podemos esperar en el año 1925 ver la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob. This book was printed in 1920. Este libro fue imprimido en el año He's telling us 1920. 5 years from now, Él nos está diciendo 5 años en What's adelante going to happen? qué es lo que va a pasar. how can a human do that? ¿Cómo puede un ser humano hacer eso? Either the knowledge to do this is from God or it's not. La única manera es que esta sabiduría viene de Dios o no es de Dios. So in 1924, Entonces, en el año 1924, 4 years later, 4 años después, very confident. estaban muy confiables, muy seguros. The year 1925 is a date definitely and clearly marked in the scriptures. El año 1925 es una fecha seguramente marcada por las escrituras. Even more clearly than 1914. Y aún todavía mucho más claro que el año 1914. 1925 is marked in the scriptures. El año 1925 está marcado en las escrituras. Please show me what Bible verse that is. Por favor, enséñame el versículo. ¿Dónde dice esto? I'm not aware of it. Yo no estoy seguro de eso. Yo estoy consciente de eso. And then he says more clearly than Y 1914. luego dice todavía, se atreve a decir que es más claro que el año 1914. We already saw what happened in 1914. Ya vimos qué pasó en el año 1914. Disaster. Un desastre. False prophet. Una falsa profecía. So 1925 clearly marked in the scriptures. This is the date on this magazine is. Esta revista es del año julio 15 del año 1924. Entonces está bien destacado que ya estaban diciendo que el año 1925 iba a ser el regreso de estas personas. 6 months later, 6 meses después, 1925 is here. ya se llegó el año 1925. Wow, January 1st. Este es el enero 1 del año 1925.
Wow, wow, I want to see this. Quiero ver esto. The year 1925 is here. Ya se llegó el año 1925. With great expectations, Christians have looked forward to this year. Con mucha expectación, los cristianos han esperado este año. Many have confidently expected that all members of the body of Christ Muchos han esperado con mucha confianza que miembros del cuerpo de Cristo will be changed to heavenly glory during the year. van a ser cambiados a gloria celestial en este año. This may be accomplished. Esto pudiera pasar. Oh, Maybe. Oh, what happened to Will? Oh, That might- pudiera ser. dice. They're getting, as we say, cold feet. Oh, ya les están dando temor porque ya se llegó el año 1925 y ahora dicen, bueno, pudiera pasar. Ahora ya no están tan seguros. They're not sure anymore. They're not sure anymore. Oh. That was January of 1925. Esa era el enero del año 1925. 9 months later, 9 meses después, ¿qué es lo que vemos? September 1st, 1925. Septiembre 1, 1925. Wow, they're running out of time. Did the saints get resurrected? Y vamos a ver, ya, porque ya menos se acaba el año. ¿Ya resucitaron los santos que dijeron ellos? We already know it didn't happen. Ya sabemos que no pasó. So what does the Watchtower do? Pero ¿qué es lo que hace la sociedad? Did they change the date? ¿Cambiaron la Did they fecha? change the books? ¿Cambiaron los libros o qué hicieron? No, they did something different this time. No, esta vez hicieron algo muy diferente. The devil did it. El diablo lo hizo. Oh, now they blame the devil. They blame the Ahora devil. le echan la culpa al Here's diablo. what they say. Esto es lo que dicen. It is to be expected Debe de ser esperado that Satan will try to interject into the minds que Satanás trataría de inyectar en las mentes of the consecrated de los que están ungidos the thought that 1925 should see an end to the work. que la idea que el año 1925 es el fin, debe de ver el fin de la obra. The devil did it. The devil put it in their el minds. diablo nos dijo eso. Oh, wow. The devil didn't put it in their minds. No, el diablo no se lo puso en The la mente. Watchtower put it in their La minds. Watchtower se lo puso en la mente. That's where they got it from. De ahí lo agarraron. Abraham, Wow. Isaac, and Jacob were going to get resurrected and live here on earth. Ustedes decían que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar y iban a vivir aquí en el año 1925. Wow. So they were going to get resurrected and live in a house. ¿Y saben qué? No solamente iban a ser resucitados, iban a vivir en una casa. Most Jehovah Witnesses don't know this. Muchos testigos de Jehová no saben de esto. Here's a magazine from March 15th, 1937. Aquí está una revista de marzo 15 del año 1937. This refers back to the 1925 failed prophecy. Y aquí se refieren al año 1925 donde falló esa profecía. The public press has ridiculed and scoffed at Beth Sarim. La prensa pública ha hecho mucho ridículo y ha sido burla de Beth Sarim. But those who love the Lord rejoice that this has been used Pero esos que aman al Señor se regocijan que el Señor lo ha usado as the means to publicly call attention to faithful men como un medio para llamar la atención a los hombres fieles that God's going to bring forth. que Dios va a traer a un día. Beth Sarim. Beth Sarim, ¿qué es Beth Sarim? Beth What is Sarim Beth Sarim? was the house in San Diego built that the princes were going to go live in. Ok, Beth Sarim es una casa que hicieron en San Diego donde estos supuestamente personas iban a vivir. Los testigos de Jehová, los proclamadores del reino de Dios. Here is a picture of Beth Sarim. Wow, aquí está una foto de la casa Beth Sarim. Beth Sarim, house of princes. Esta Beth Sarim quiere decir la casa de los princeses. And who were the princes? ¿Y quién eran los princeses? Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets mentioned in Israel who are going to get resurrected and live there. Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas que iban a vivir. Like every house, it has a deed. Como cada casa tiene una acta de la propiedad, Somebody owns it. una escritura. Alguien es dueño de A ella. piece of paper which lists who owns the house. Es como un documento oficial de la ciudad que dice a quién le pertenece esta propiedad. So for Beth Sarim, they say this. Entonces, para esta casa, Beth Sarim, esto es lo que dicen. The deed which was published in full in the Golden Age of March 19, 1930. Esta escritura o este documento que fue publicado completamente en la era de oro en marzo 19 del año 1930, Conveyed this property to Judge Rutherford or J.F. Rutherford le pone la propiedad al Judge Rutherford
and the Watchtower Society. y a la sociedad Watchtower. So they're telling us here the deed for the house No, está- was to Judge Rutherford and the Watchtower Society. Nos dicen aquí en este libro que esta casa, la acta de la propiedad de esta casa, debe de ser para Rutherford y para la sociedad Watchtower. And that it's in this Golden Age magazine from 1930. Y que dicen que está en esta revista de la era de oro del año 1930. They're not being truthful. No les están diciendo la verdad. Who was the deed really to? Vamos a ver a quién fue esta acta, este documento público oficial de la ciudad, a quién hicieron los dueños de esta propiedad. Here's that Watchtower magazine Wow. that they mentioned in this article. Aquí tiene el hermano Bever, tiene aquí la revista que ellos mencionan aquí en este libro. Wow. Let's see who the deed was to. Vamos a ver a quién le hicieron esta acta de la propiedad de esta casa. Here is, this magazine's fragile. Esta revista está muy frágil, tenemos que poner mucho cuidado porque está muy antigua. Here starts the deed. Aquí es donde empieza la acta. The deed was to La acta se escribió the faithful representatives and visible governors a los fieles representantes y visibles gobernadores of the world will be David, del mundo será David, who was once over king of Israel, el cual era rey de Israel, and Gideon, Barak, and y Samson, Geren, Barak y Sansón, and Jephthah and el Joseph, Jephthah y José, formerly the ruler of Egypt. lo cual era el rey de Egipto. The property was deeded Wow. to these men of the Bible and held in trust Wow. by Judge Rutherford. La propiedad fue escrita oficialmente para estas personas de la Biblia que ellos pensaban que iban a resucitar. And you have a copy of the deed today. Yeah, y yo And también you tengo can una get a copy of it too. Yo tengo una copia de esta acta. Yo fui para la ciudad de San Diego porque me gusta investigar para ver si es cierto. Y tomé la dirección, fui para allá. ¿Saben qué encontré, amigos? Encontré la casa. I found the house there. You did too. Exactly. Y él también fue. And I ordered a copy, and you ordered a copy. I did. Los dos ordenamos copias antes de que conocíamos de la propiedad por la ciudad. ¿Y saben qué? And you know what, brother? When I looked at that deed, Yeah. guess what it says? It says exactly what this says. Yeah. We have it here somewhere, right? But they don't tell us that here, do they? No, they don't tell you that. They tell it was deeded to Judge Rutherford Yes, in the Watchtower. yes, and that's the point. That's not true. Este es el punto. Y we could show them the deed around here. Yeah. Right? Le vamos a enseñar la acta en la pantalla, pero aquí en esta revista dicen que iba a ser para las personas que ustedes mencionan en la Biblia, pero aquí dice que solamente va a ser para Rutherford y para la Watchtower. That's a lie. They're not telling you the truth. No They're le están not diciendo la telling the verdad. truth. No le están diciendo la verdad. Wow, that is. But it's true. The house is there Y today. la casa todavía. You can Google You it. can go look. You can Google it. Yeah. As a matter of fact, on the screen I'm going to put up the picture. Les voy a poner la foto de la acta para que vean. Y ustedes pueden ver la dirección. You could Google Earth the address and you could see it on your computer. Ustedes en Google Earth pueden poner la dirección y en sus computadoras pueden ver la mentira de la Watchtower que les quieren esconder. You could see a false prophecy, the evidence of a false prophecy on Google Earth. A monument to a false prophet. Es un monumento a una profecía falsa. You know, remember when Goliath, David cut off his head, he used his own sword? Right. We're using the own sword. That's right. ¿Recuerdan cuando David le cortó la cabeza a Goliat? ¿Qué usó? Usó su propia espada. Y aquí estamos usando la propia espada de la sociedad Watchtower para cortarle la cabeza y destrozar por completo a esta organización. 1966. En el año The 1966, book Life Everlasting and Freedom of the Sons of God. el libro La vida eterna y libertad de los hijos de Dios, en los hijos de Dios. What year is that? 1966. 1966. According to trusted Bible chronology, Según la cronología confiable de la Biblia, 6,000 years from man's creation will end in 1975. wow, 6,000 años de la creación del hombre terminará en el año 1975. And the seventh period of 1,000 years of human history Y el periodo séptimo de la existencia de los seres humanos will begin in the fall of 1975. comenzará en el año 1975. 2 years later, 2 años después, March 1968, el marzo del año 1968, Kingdom Ministry. el Ministerio del Reino. Just think, brothers,
Piensen solamente, hermanos, There are only about 90 months left before 6,000 years ya solamente quedan 90 meses Am- antes de los 6,000 años of man's existence on earth is completed. hasta que la existencia del hombre está completada. 90 months left. Ya nomás faltan 90 That meses. takes us to about 1975. Eso nos lleva más o menos hasta el año Then, 1975. then they say again, Y después dicen otra vez, do you remember what we learned at the assemblies last summer? ¿ustedes se recuerdan lo que aprendimos el otro verano en la asamblea? The majority of people living today will probably be alive when Armageddon breaks out. La mayoría de las personas existiendo hoy posiblemente van a estar vivos cuando ya se llegue el Armageddon. We go to October of Ahora vamos- 1968. Ahora vamos para octubre del año 1968. And this article. Y este artículo, What will the 1970s bring? ¿qué es lo que nos va a traer los años de la década del año 1970? We already know what they mean by this Ya sabemos a qué se refieren con esto. because it's more of getting the hype and Cierto. excitement for 1975. Porque de aquí vemos cómo solamente están tratando de enalzar la esperanza que algo va a llegar, algo muy especial va a llegar en el año 1975. And they say this about Y 1975. esto es lo que dicen del año That 1975. 7-year period will eventually finish in the autumn year of 1975. Que el periodo de 7 años seguramente va a terminar en el año 1975. So they're telling them in 1975 in the autumn, Entonces le están diciendo que en el año 1975, that's it. eso es. One more. Una más. Wow. This is my favorite one. Esta es mi más favorita. May 1974. A mayo del año We're 1975. almost at Ya 1975. mero llegamos al año 1975. So everybody, The his hope is excitement high. is- Ahorita, let's put it in context. Ahorita en este periodo, la sociedad está bien emocionada. Hay mucha esperanza que se va a llegar el año 1975. A lot of hope, a lot of hype. This is another kingdom ministry. Esta es otra revista del Internal Misterio del document. Reino. You're not supposed to be looking El at this. documento interno para los testigos de Jehová que nadie lo debe de ver más que los testigos de Jehová. Reports are heard of brothers selling their homes and property. Wow. Hay reportes de hermanos vendiendo sus propiedades And planning to finish out the rest of their days in this old system. y vendiendo sus casas y planeando de terminar estos días del sistema viejo In pioneer service. para hacer trabajo de ir a casa. Certainly, this is a fine way to spend the short time remaining before the world's wicked end. Seguramente esta es una manera perfecta para usar los últimos días antes de que termine el mundo. This is the best time before the world's wicked. When's the world going to end? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? 1975. En el año 1975. Wow. When I show Jehovah's Witnesses, I look around and I say, "We're here." Cuando yo le enseño esto a los testigos de Jehová, me fijo alrededor y digo, todos estamos aquí. What do they say? It's another false prophecy. Es otra profecía falsa de los testigos de Jehová. Most Jehovah's Witnesses don't know this. La mayoría de los testigos de Jehová no saben esto. Most of them have been taught that 1975 was something the brothers said themselves. Muchos testigos de Jehová les han enseñado que el año 1975 es una idea que fue creada por los hermanos solamente. O sea, in other words, it was just human error. Que Right. nomás era error de los humanos. But these magazines, this evidence is showing us that it's what the Watchtower taught. Exactly. This is God's organization that taught Exactly. this. Esto nos está enseñando que es la organización de Jehová que enseñó esto. No fue cualquier Wow. persona. False prophecy. So Profecía falsa. So the Watchtower, in hyping this false prophecy, Así que la sociedad, en tratando de levantar la emoción de esto, they had this very, at the time, very famous study book. ellos tenían en ese tiempo este libro que se llama The Truth That Leads to Eternal Life, la verdad que los lleva a la vida eterna. If you wanted to become a Jehovah's Witness Si usted quería ser testigo de Jehová during this time, durante este tiempo, you sat down with Jehovah's usted se Witnesses sentaba con los testigos de and you Jehová went through this book. y usted leía este libro. And this book says on page 9, Y este libro dice en la página 9, they're actually quoting an American politician. y aquí están citando a un político americano, And he says this, y dice esto, I know what, and it says, and he warned, y este le advierte, I know enough of what's going on to assure you yo sé suficiente para asegurarle que that in 15 years from today, 15 años de hoy, this world is going to be too dangerous to live in. este mundo va a ser muy peligroso para vivir en.
He said this in 1960. Esto lo dijo en el año 1960. 15 years from today, the world's too dangerous. 15 años después, el mundo va a ser muy peligroso. 15 years from 15 años 1960. del año 1960, hagan la cuenta. 1975, 75. el año 1975. Hold that for me. Wow. That was printed before 1975. This was printed in... 1968. Este se publicó en el año 1968, donde le acabamos de leer eso en la página 9. So what do you think they did when 1975 prophecy was false? ¿Qué creen que hicieron cuando vieron que la profecía del año at your book. 1975 Does it look like it's the es same as my falsa? book? Mira tu libro, que no se ve igual que el mío. Yes, it's exactly the same. No, it's igualito. not. Oh, it's not? No, it's Dice not. que no son igual. Para mí se me ven igual. No, it's not. What's the difference, brother? They changed the book again. Oh, wow. La diferencia es que lo Again. cambiaron otra vez el libro. Wow. What does yours say? Based on what he knew Basado en lo que él supo, was going on in the lo world, que estaba pasando en el mundo, it was his conclusion that soon this world era su conclusión que pronto este mundo, is going to be too dangerous to live in. oh, wow, va a ser muy peligroso para vivir. That one said what? In 15 years, too dangerous. Yes. This one said It's just gonna be sometime soon. Wow. En este dice 15 años va a ser muy peligroso y le dan los 15 años y aquí ya no se menciona nada de 15 años. Aquí nomás dice que va a ser muy peligroso. No mention of 15 years there. No mention of 15 Wow. years. They changed the books again. What date is that book? They say this book was printed revised in 1981. Wow. Ok. Este estaba escrito en el año 1968 y esta está revisado en el año 1981. Es el mismo libro, pero le quitaron la idea de 15 años. They don't even mention it. They don't mention it. So to hide the 1975 false prophecy, they changed a quote from an American politician. Wow, wow. Para cambiar la mentira de la profecía falsa del año 1975, hasta le cambiaron la cita directa de un político americano que había dicho, because the American politician had said this. Yes. That's a quote. That's a quote. Those are his words. Those are his words. 15. So now they're misquoting the American politician. That's exactly right. Wow. That's exactly Wow. right. Entonces aquí lo que pasó, la sociedad citó a un político americano aquí diciendo que faltaban 15 años, que iba a ser el año 1975, pero acá citando en la revisión al mismo político, entre comillas, hasta le quitaron lo que dijo este político porque quieren tapar todo. They want to hide everything. They don't want to show it. They're even willing to change the words that were supposed to be a direct quote of somebody else. So let me say to my Jehovah's Witness friends, Wow, déjales digo algo, mis amigos testigos de Jehová. how many more examples of manipulated literature do we need to show you? ¿Cuántos más ejemplos de manipular la literatura tenemos que enseñar? Is this the actions of God's ¿A organization? poco estas son las acciones de una organización de Dios? They changed their own books to cover false prophecies. Cambian sus propios libros y hasta las palabras de otros para ocultar las falsas profecías. How many examples do you need? ¿Cuántos ejemplos necesitan? January 1st, 1989. A enero 1 del año 1989. The original issue, Esta es la original. not the bound volume. Esta no está incluida, donde está como un libro. So here's what they say Y esto es lo que dicen on page 12. en la página 12. It's an article about the Apostle Paul Es un artículo del apóstol Pablo and what he and Barnabas were doing. y de lo que él y Barnabé estaban haciendo. And it says this. Y dice esto. He was laying a foundation for a work that would be completed in our 20th century. Él estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado en el siglo XX. The Apostle Paul was laying a work that would be completed Wow. December 31st, 1999 at midnight. El apóstol Pablo estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado diciembre 31 del año 1999. That means no more preaching work. That- The Jehovah's Witnesses are done. Eso quiere decir que ya no va a haber trabajo de predicar. Los testigos de Jehová ya están acabados. Because it was going to be completed before the year 2000. Porque iba a ser completado antes del año 2000. Wow. So what do you think the Watchtower did, my ¿Y friends? qué crees que hizo la sociedad Watchtower? Wow. Here's the bound volume Este es el volumen atado from the same year, del mismo año, same magazine, la misma revista, page 12. en la página 12.
But we're going to look at the last sentence again. Vamos a ver la última oración otra vez. He was also laying a foundation for a work that would be completed in our day. Wow, él también estaba haciendo una fundación que iba a ser completada en nuestro día. They changed it. They Wow, manipulated lo cambiaron it otra again. vez lo cambiaron. Porque aquí en esta dice que Pablo estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado en el siglo XX, que es antes del año 1999, diciembre 31, ya iba a ser completado esta obra. O sea, ya no iban a ver los testigos de Jehová razón para dar casa a casa. Pero que cuando no se llegó esto, no se cumplió, le quitaron esto de la oración y ya nomás dice aquí que iba a ser la fundación de un trabajo que se iba a cumplir en nuestro día. ¡Wow! Another example of manipulation of the literature. Otro ejemplo de manipulación de la literatura. It's supposed to be the same. It's supposed to be the same day. Miren, amigos, escuchen muy bien. No. Este que tiene aquí es enero 1 del año 1989. Este que tengo aquí es enero 1 del 1989. Es el mismo día, el mismo año, la misma revista, pero cuando lo ataron, le cambiaron las palabras de esta falsa profecía. They did it again. Again, they can't quit. Oh my goodness. This is bad. Esto es terrible. Guys, I don't know what kind of evidence it would take to convince you that you're being lied to. They're taking advantage of your sincerity to serve God. No sé qué es lo que se requiere, qué tipo de evidencia más usted, testigo de Jehová, requiere para que se dé cuenta que los están engañando y están tomando a ventaja de su sinceridad a servir a Jehová. Usted está en una secta y tiene que salir de ahí.